8 Telenor, somos tu gente. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, El Poder de la Información. Señores, en el día de hoy nosotros tenemos un importante panel, una importante conversación que sostendremos con uno de los profesionales más acabados que tiene San Francisco de Macorís y uno de los grandes intelectuales, así podemos decirlo, en el ámbito del derecho. Hoy estaremos hablando de este importante libro que se ha editado aquí en San Francisco de Macorís, Principales criterios jurisprudenciales de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís. Por eso tenemos al maestro Radar Coronado, quien es juez de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación. Buenos días y bienvenido a este su programa, El Poder de la Información, hermano. Buenos días, un placer para mí estar por aquí compartiendo contigo nuevamente y en el día de hoy hablando de este libro, de esta obra que recientemente se ha puesto aquí en San Francisco de Macorís en circulación. Buenos días a todos, a todo el país, a toda la región y al mundo a través de las redes, como referí. ¿Verdad? Así es. Un placer. Y sobre todo que este libro se puso en circulación aquí en San Francisco de Macorís el pasado viernes. Así es. Sí. Y ya yo tengo con él un mes y algo, ¿verdad? Algo así, o casi 2 meses, ¿verdad? Calientico llegó a mi mano. Así es. Es uno de los grandes prestigios. Precisamente este programa, desde que inició hace ya 12 años, ha sido una escuelita que hemos tomado así. Y nos gustaría comenzar precisamente por ahí. Hablamos de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís. ¿Cuáles son las competencias de la Cámara Civil y Comercial dentro del ámbito jurídico? Bueno, la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación constituye un tribunal de segundo grado y que en sentido general, como tribunal de segundo grado, conoce de múltiples cuestiones. Se enmarca dentro de lo que podría ser en segundo grado el Tribunal de Derecho Común, lo que implica, cuando se hace referencia a Tribunal de Derecho Común, que conoce la mayor variedad de casos. Para poner algunos ejemplos, acciones en cobro, acciones de divorcio, responsabilidad civil, desalojo, ejecución de contrato, embargos, en fin, la mayor multiplicidad de cuestiones que sean posibles apoderar a un tribunal en el ámbito civil, comercial, económico, mercantil, inmobiliario, siempre separando, lógicamente, las especializaciones que la ley prevé para otras cortes, como por ejemplo lo laboral, lo de tierras, y lo penal, que está designado a unos tribunales en especial. Pero en sentido amplio, en materia civil, comercial, constitucional, todas las cuestiones que puedan surgir, y no solamente las que denomine la ley, sino que como tribunal de derecho común, sean aquellas que puedan surgir entre las personas, en la infinidad y en toda la posibilidad de lo que es la libertad de contratación, la libertad de actuación, están controlados por la jurisdicción civil, que conocen en segundo grado las Cortes de Apelación en materia civil y comercial. ¿Puede haber un hecho que su decisión sea competencia de ambas cámaras, tanto de la Cámara Civil como de la Cámara Penal? Bueno, sí, puede ocurrir en múltiples ocasiones. Lo primero es que cualquier hecho del hombre que tenga una trascendencia, un efecto jurídico, puede además ser calificado como un hecho penal o un hecho civil. Es decir, pueden surgir de cualquier hecho varias acciones. Esas acciones depende el deseo, el interés de la persona lesionada o afectada para acudir a un tribunal. Imaginemos que, noto que es el interés de la pregunta, determinar cuándo ir a la jurisdicción penal o a la jurisdicción civil, por ejemplo, ya que aquí tenemos cortes y tribunales de uno y otro espacio. Bueno, pues vamos a ver un caso.
un accidente de tránsito. Cuando ocurre un accidente de tránsito, surgen el derecho a poner en movimiento dos acciones. La acción penal para sancionar la violación a la ley de tránsito, sea que haya ido a alta velocidad, que haya pasado un semáforo, o que haya violado cualquiera de las normas que esta ley regula. Eso es por violación a esa ley, para sancionar que no lleve el cinturón, que no lleve el casco, puede acudirse al tribunal penal. Sin embargo, a la vez, si ese hecho, si ese accidente ha producido un daño a una persona, ha producido un daño a una propiedad, ha producido un daño a otro vehículo, también surge una acción civil que puede ser reclamada ante los tribunales civiles. Igualmente ocurre en materia de robo, de homicidio, que cada uno de estos actos constituye una violación en el ámbito penal y en el ámbito civil, y pueden acudirse para resarcir o sancionar la actuación penal al tribunal penal, y pudieran irse para la reparación del daño civil a la jurisdicción civil. Ahora, pueden ocurrir dos cuestiones también muy interesantes, y es que la ley prevé, aunque divide la jurisdicción penal y la jurisdicción civil para conocer cada uno de sus casos, hay eventualidades en que se pueden llevar juntas. Por ejemplo, en materia de tránsito, en materia de robo, en materia de lesiones, por ejemplo, a la integridad, a la moral, a la intimidad. Imaginemos una afectación por el ejercicio de la libertad de expresión, como se realiza en los medios de comunicación. Se puede actuar en la materia penal y en la materia civil. Sin embargo, de acuerdo a las previsiones del artículo 50 del Código Procesal Penal, es posible llevar conjuntamente y accesoriamente a la acción penal la acción civil ante el mismo tribunal que está conociendo la acción penal. Esa es una eventualidad. Otra eventualidad es que ocurre muy seguido. ¿Y tiene calidad ese juez para decidir, por ejemplo, un juez penal, decidir por lo civil? Así es. Puede hacerlo siempre y cuando se lleve de manera accesoria a esa acción penal. Lo puede hacer. Los jueces, en principio, recibimos una formación integral que nos capacita para enfrentarnos a la mayoría de las materias, aunque con el transcurso del tiempo nos vamos especializando y desarrollando habilidades, ¿verdad? Como los médicos que mencionabas hace un rato. Bueno, pues uno es oncólogo y otro es dermatólogo y así sucesivamente. Sin embargo, las bases para resolver cada una de las cuestiones las tenemos en sentido general. Y en este caso, ¿qué ocurre? Cuando se llevan separadas, es decir, de un mismo hecho, se interpone una acción penal y una acción civil. Imaginemos por un homicidio. Bueno, la interposición de la acción penal implica la suspensión o paralización momentánea de la acción civil. Si es por un homicidio, hasta tanto se resuelva la culpabilidad de la persona, se suspenderá el movimiento, el discurrir de la acción civil hasta que se resuelva eso. Es lo que se denomina que lo penal mantiene lo civil en estado. Pero la respuesta es que sí, que a la pregunta inicial, que hay casos que pueden ser llevados tanto ante la jurisdicción penal como ante la jurisdicción civil. Y casos penales que las personas pueden decidir obviar lo penal y únicamente procurar la reparación, es decir, que se pague con una suma de dinero o se resarza, se compense el daño lesionado con una indemnización en el ámbito civil y comercial. Excelente. Bueno que esta parte se entienda, porque muchas veces la gente no sabe dónde ir, los ciudadanos comunes no sabemos dónde ir a poner una querella, como nosotros decimos. Cuando hablamos de criterios jurisprudenciales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, los jueces actúan resolviendo los litigios de que son apoderados, ya sea, como tú referías, por medio de una querella, una denuncia, que son los mecanismos típicos de apoderamiento en materia penal, pero también por medio de instancias, por medio de demandas, de remisiones, de requerimientos. Esas son formas de apoderamiento típicas de la materia civil. En una y en otro caso, los jueces, cuando son apoderados, dictan autos, ordenanzas, sentencias y, en fin, todo tipo de resoluciones judiciales. Estas resoluciones judiciales han de contener las razones, motivos que impulsaron a las partes a interponerla, pero mucho más y sobre todo las razones, consideraciones y justificaciones de los jueces para acoger o rechazar la demanda. Cuando los jueces
desarrollan esta sentencia, estos motivos, las justificaciones de las sentencias, están elaborando criterios. Y son criterios porque expresan su pensar, sus consideraciones con relación a ese punto, a ese litigio. Y son jurisprudenciales porque la jurisprudencia es el conjunto de decisiones que de manera periódica los jueces toman con relación a un punto jurídico, a un tema jurídico, a una institución de derecho de manera determinada al momento de solucionar los casos. Y son criterios jurisprudenciales precisamente porque quedan consignados en ese documento público que se llama la sentencia o cualquier otra resolución judicial, que tiene efecto vinculante con relación al tribunal mismo que los dicta, pero que además tiene efecto orientador a todo el ordenamiento jurídico para procurar la garantía de la igualdad y de la seguridad jurídica. Es decir, la jurisprudencia es el hecho. La jurisprudencia es el producto de la labor de los jueces al solucionar los casos. Cuando los jueces dictan una sentencia y reiteran algún punto de vista posteriormente, eso es jurisprudencia. La jurisprudencia se puede de manera más sencilla resumir diciendo, ¿puede contradecir la ley? La jurisprudencia y los jueces no solamente pueden contradecir la ley, sino que pueden sacarla del ordenamiento jurídico. Los jueces, de acuerdo a la Constitución y a la misma ley, tienen el poder de sacar del ordenamiento jurídico una norma, para ser directo, ¿verdad? Es lo que se denomina acción directa de inconstitucionalidad, que es llevada ante el Tribunal Constitucional, y la excepción de inconstitucionalidad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Dentro de un litigio y con efectos interparte, todos los tribunales de nuestro país tienen el poder de decretar, de disponer, de resolver un incidente de inconstitucionalidad y determinar si una ley está acorde o no a la Constitución. Porque todos los jueces somos garantes de la Constitución y en tal virtud, si consideramos que una norma, una ley, un decreto, una resolución o cualquier acto jurídico no está acorde a la Constitución, podemos inaplicarlo por inconstitucional. Esto no es un capricho, eso implica un ejercicio de ponderación y de valoración seria y profunda para que los jueces podamos separar una norma del ordenamiento jurídico, pero la respuesta es que sí, que los jueces pueden eliminar, no actuar contrario a la ley, sino si esta ley la consideramos lesiva al derecho de defensa, lesiva al principio de igualdad, como lo que ocurría con el artículo 1421 o lo que hizo la Corte Civil de aquí de San Francisco de Macorís el año pasado con relación al artículo 223 y siguientes del Código Civil, que consideró que establecía un privilegio entre hombres y mujeres y para obtener la igualdad dijo, bueno, esta norma es inaplicable y porque viola la Constitución, este derecho, esta garantía, este principio de igualdad de la Constitución, y lo inaplicamos. Ok, si son justos los alegatos, pero no reposa en un texto legal que lo sustente, ¿qué se hace? La administración de justicia y la justicia misma es un sistema. Los alegatos deben tener unos fundamentos válidos. No siempre tendrían que ser apoyados en la ley, sino en valores, en principios, en directivas, todas este tipo de normas que en el ordenamiento confluyen, sea en un tratado internacional, sea en la Constitución, sea en una máxima de la experiencia. Los jueces tendrán que valorar si estos argumentos son acordes o están acordes con estos valores que propugna nuestra Constitución, con los derechos y las garantías que se prevén en la ley y en los tratados internacionales. Debe haber coherencia en uno y en otro. Es decir, yo puedo en principio alegar muy coherentemente cualquier punto. Sin embargo, tiene que tener un soporte dentro del sistema del ordenamiento jurídico, sea en uno de los valores o en una norma en sentido general. Porque un argumento de manera aislada, sin unirlo, sin hacerlo parte integral del sistema, no pudiera servir de base a una resolución judicial, sino que esto amerita, que es donde llega lo interesante de la motivación de la justificación de la sentencia, en que se haga formar parte, es decir, eso es lo que se denomina una interpretación sistemática, para que pueda servir de base
a una sentencia, a un punto de vista, a una demanda. La jurisprudencia como precedente en la Cámara Civil, es decir, se presentó una jurisprudencia aquí, puede ser usada por una Cámara Penal, ¿verdad? Sí, siempre que tenga vinculación con el hecho. Puede ser usada. Claro que sí. La jurisprudencia es orientativa para todo el ordenamiento jurídico. Por el nombre del libro podemos aducir que usted ha hecho una recopilación de esa jurisprudencia, ¿verdad? Así es. Ok, entonces de esas decisiones que han sido emanadas de los tribunales de aquí y que según el protocolo sientan precedentes, ¿pueden ser usados fuera del territorio de San Francisco de Macorís o esto solamente puede ser tomado en cuenta aquí? Bueno, la jurisprudencia tiene un sentido orientativo del derecho. Todos los tribunales no conocen los mismos casos. Los criterios jurisprudenciales pueden ser utilizados no solamente aquí en San Francisco de Macorís, lógicamente, si proceden de una corte de aquí de San Francisco de Macorís, como en este caso de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, el efecto vinculante más directo y el tribunal que se constituye en mayor compromisario de la misma es el tribunal de procedencia de cada una de estas decisiones que son recopiladas en este libro. Sin embargo, como en la pregunta anterior tú referías, ¿es posible ser usado por otro tribunal? Claro. ¿Por otro tribunal de este departamento? Claro. ¿Por otro tribunal del país? Claro. Pero no solamente del país, sino que por un mecanismo internacionalmente reconocido que se denomina el soft law o el derecho suave. Las resoluciones, las sentencias dictadas por un tribunal pueden ser utilizadas como referente, como criterio jurisprudencial en cualquier otro ordenamiento jurídico. Es típico ver, y aquí en este libro lo podemos notar, por ejemplo, citas del Tribunal Constitucional Español, citas del Tribunal Constitucional Alemán, así como nosotros aquí hacemos acopio de esos criterios jurisprudenciales que no son obligatorios para nosotros, sino orientativos, porque esas experiencias, ¿por qué desperdiciarlas?, que han tenido esos otros órganos judiciales. En ese mismo sentido, cualquier abogado, cualquier juez en todo el universo jurídico puede buscar esta recopilación jurisprudencial y decir, bueno, la Corte de San Francisco de Macorís, con relación a una excepción de nulidad, ha considerado que la falta de poder de representación de una persona jurídica puede conllevar la nulidad de un acto de procedimiento. Y aquí señala cuáles son los casos en que procede. Utilizarlo como parámetro, esos juicios, esos análisis llevados a cabo por la Corte, y desarrollarlo, consignarlo y apoyarse en ellos. Es decir, que este libro prácticamente saca a San Francisco de Macorís del anonimato. Podríamos decirlo, sí. Es una herramienta que los abogados en todo el ordenamiento jurídico pueden hacer acopio de él. Excelente. Hablemos ahora de los principales criterios jurisprudenciales de la Cámara Civil y Comercial. Vamos a tratar de hacer un paseo por el libro, tratando de desvelizar parte de su contenido, para que también la gente pues se motive a adquirir el libro, que es precisamente lo que particularmente nos mueve. Hablemos, hay una ley de tránsito que es nueva. Esos criterios jurisprudenciales no fueron tomados en cuenta a la hora de la elaboración de la ley. ¿Podrían ser tomados en cuenta en el ejercicio del derecho de ese capítulo? Claro que sí. La ley es reciente, ¿verdad? La conocemos, la 63-17, que regula los accidentes de tránsito, pero regula, sanciona esas conductas, pero también la responsabilidad civil. Lo que quiere decir que aquí en este libro, por ejemplo, podemos encontrar muchos criterios jurisprudenciales que prevén la forma de indemnización y de sanción ante la violación a la ley de tránsito, porque son muchos los accidentes que ocurren y muchas las acciones que se interponen, y la mayoría de ellas, la tendencia actual es que se deje de lado la persecución penal de la violación de tránsito. Eso es lo que los abogados en la actualidad con mayor frecuencia hacen. Tú tienes un accidente, y aunque ellos pueden acudir a la jurisdicción penal y a la jurisdicción civil, en la jurisdicción penal para sancionar el hecho y en la jurisdicción civil para procurar la indemnización, la reparación del daño que produjo ese accidente, bueno, pues la tendencia actual, lo que ha producido una creciente demanda de acciones civiles en reparación de los daños que se producen por accidente, un gran apoderamiento, una gran cantidad de demandas se están llevando ante la jurisdicción civil. Esta demanda, como ya he dicho, son en reparación de los daños producidos.
Bueno, pues aquí se señala cuáles son los elementos que entran en aplicación para la solución de estos casos. Pero mucho más de eso, ¿verdad? Porque la ley 63 también refiere cuáles son esas obligaciones, cuál es la normativa. Refiere, por ejemplo, puntos trascendentales, que hay una solidaridad de responsabilidad entre el conductor del vehículo y el propietario del vehículo. Es decir, que cuando se produce un accidente, si lo voy manejando yo y es propiedad de Wilson, bueno, pues nos pueden demandar a los dos. Esa solidaridad está prevista en este libro. Esa jurisprudencia. Sí, que ahora la ley la recoge. Pero además dice cuáles son los elementos. Bueno, hay unos elementos que deben de ser demostrados, probados, que es lo que fundamenta toda acción, la prueba, ¿verdad? Sin prueba, por mucha razón, argumentos que tengamos, como tú mencionabas hace un rato, el argumento sin prueba que la justifique, que le dé base, bueno, pues no cae. En una demanda de reparación de daños y perjuicios fundado en un accidente de tránsito, lo primero que hay que demostrar es la ocurrencia del daño como el primer elemento, es decir, la falta, que es lo que se prevé en este libro como elemento constitutivo de la responsabilidad civil. En un accidente de tránsito, primero, la falta. En los casos que se trate de responsabilidad delictual o cuasi delictual, es decir, que se haya hecho con intención o sin intención. Luego, que es una falta, un perjuicio o un daño, que la persona haya producido un daño y que exista una relación de causalidad entre la falta y el daño. Esos son los elementos generales de la responsabilidad civil. Ahora, otra cuestión trascendental muy importante es la cuantificación del daño. En este libro podemos encontrar cuáles son los mecanismos que los abogados deben de llevar a cabo para probar ante los tribunales la magnitud de un daño, sea el lucro cesante, el daño emergente. Pero en definitiva, cada uno de esos elementos los podemos encontrar delimitados, definidos y trabajados aquí en este libro. Es decir, que en definitiva, para la solución de cuestiones de tránsito, pero no solamente de tránsito, sino de cualquier otra materia, en materia de responsabilidad civil, valga la redundancia, podemos encontrar criterios jurisprudenciales que orientan al abogado y que orientan a los jueces para poder solucionar y enfrentarse a casos de ese tipo. ¿Qué responsabilidad tengo, por ejemplo, con el asunto de los vehículos? Somos muy descuidados a la hora del traspaso. Y cogemos y vendemos un vehículo y se queda en un acto de venta, puro y simple. Pero el vehículo sigue estando en nombre del dueño originario. ¿Qué responsabilidad arrastra el dueño originario, en el nombre de la matrícula, ante una eventualidad de ese vehículo? Tú has estado revisando el libro, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, eso es un tema muy importante en nuestro país, que solemos en ocasiones, bueno, pues dejar algunas cosas al tiempo, como es lo de la transferencia de los vehículos. Que no lo hacemos con las casas. No, ¿verdad? Ni con otro bien. Ocurre también, ¿verdad? También podemos encontrar qué ocurre con eso, aquí en el libro, cuando no se hace un traspaso de una propiedad. Pero para solucionar o comentar con relación de manera precisa a la transferencia de los vehículos, cuando uno obtiene un vehículo, bueno, pues debe de tener una matrícula que es el título que justifica el derecho de propiedad respecto de esa cosa mueble que es el carro. ¿Qué ocurre? Cuando se produce un accidente, la persona susceptible de ser demandada, es decir, si yo con mi vehículo produzco un daño, a quien demandarán es a quien figure como titular de la matrícula. ¿Y qué resulta? Si yo te vendo mi vehículo y, bueno, pues tú andas por ahí en él, pero todavía la matrícula sigue a mi nombre, a los 2 años, a los 6 meses, al año, al mes, al tiempo que fuera, tú tienes un accidente. ¿Y sabes qué ocurre? Bueno, imaginemos que tú andabas echando competencia o un simple accidente que fue totalmente y únicamente culpa tuya. Bueno, pues el hecho de que tú no hayas hecho la transferencia, el traspaso, que esa matrícula aún continúa a mi nombre, implica que las personas que sufrieron ese daño me pueden demandar. Y que como no se ha hecho la transferencia, como no se ha hecho el traspaso, yo tendré que responder por los daños que tú has producido. Imagínate, que no se quiera, ¿verdad?, que no ocurra, perdió la vida una persona, lo que implica una indemnización, una reparación de un daño seriamente cuantificable. Es decir, que no será
unos pesos. La vida de una persona es de gran valor y los jueces, para reparar medianamente, racionalmente, esa pérdida de la vida o la lesión que pudo haber producido una pierna, un brazo, alguna lesión permanente, imaginemos que pongan 2 millones de indemnización. Muy bien, que como dije anteriormente, la ley de tránsito en la actualidad hace referencia a la solidaridad, es decir, la obligación que tenemos de reparar ante un accidente de tránsito, tanto el conductor como el propietario del vehículo. En este caso, tú no fungirás como propietario, sino únicamente como conductor. Yo seré el propietario. Y la persona beneficiaria de esa sentencia puede elegir cobrarte a ti los 2 millones, que de seguro lo haría, estaría más seguro, o cobrármelo a mí. Lo que quiero decir es que si la persona no hace el traspaso, mantiene la responsabilidad, es decir, responderá por todos los daños que produzca el vehículo. Sin embargo, por medio de un abogado, usted puede hacer en la oficina, ¿verdad?, de impuestos internos, de la Dirección General de Impuestos Internos, ese traspaso, o tomar el contrato y pagar una tasa por la cual se registre la venta. Si se registra ese contrato, el que se realizó el traspaso, aunque no se haga el traspaso propiamente dicho, yo puedo quedar liberado. Es decir, que cuando tú vendas un vehículo, si el comprador no hace el traspaso, por lo menos tiene que ir y pagar una liberación, un descargo en cuanto a ti. ¿Eso lo paga él o yo? Eso lo puedes pagar tú. Tú tienes que pagar el traspaso si eres quien compra, ¿verdad? Pero si yo te vendí y tú no has pagado el traspaso, porque tienes que pagar un determinado porcentaje. La forma de yo liberarme es ir a impuestos internos con el contrato y pagar un descargo del vehículo, para que cuando se expida una certificación se diga, no, este vehículo es de Wilson, y yo quedé liberado. Es decir, que es un gran riesgo. Eso lo podemos ver también aquí en el libro, precisamente. Esas son cosas muy interesantes, porque yo estoy seguro, ¿cuántos vehículos no por ahí a tu nombre? Bueno, yo he andado diligente procurando que no figuren, ¿verdad? Pero a todos nos puede pasar. Por ahí que andan a mi nombre. Bueno, pues la recomendación está hecha por el criterio jurisprudencial. Sí. Que eso es muy interesante, porque muchas veces somos pero muy descuidados, sobre todo nosotros los dominicanos, somos muy descuidados en esa materia. Vendemos un vehículo y nos olvidamos, ya, ese vehículo no es de nosotros. Pero mira el riesgo que nosotros corremos. Es decir, de tener que responder por un daño de lo que no somos responsables. Así es. Eso es legal, pero no es justo. Bueno, para que sea justo, la ley le da la oportunidad a las personas, para analizar la terminología justicia, ¿verdad? Le da la oportunidad de que cumpla con un procedimiento. Si bien desde afuera pareciera que no, pero ¿qué es lo que ocurre? La ley se presume conocida por todos. Y dice, mire, para usted liberarse, tiene que hacer el traspaso. Si usted no hace el traspaso, las consecuencias son estas. Las leyes que dicta el Congreso, que dicta el Poder Legislativo en nuestro país, señalan nuestro Código Civil y nuestra Constitución, son vinculantes y tienen efecto, tienen vigencia y aplicación para todos. A las 24 horas de ser dictadas y promulgadas, tienen efecto en el Distrito Nacional. Y a las 48 horas de haber sido dictadas, promulgadas y publicadas, tienen efecto para todos los dominicanos en el territorio nacional, aunque tú, ni yo, ni los demás, ni los televidentes la hayan leído. Sí, aunque no podemos alegar ignorancia de la ley. No. La ley se presume conocida por todos, y en ese sentido no pudiéramos alegar injusticia el hecho de que yo no haya conocido, porque la ley se publicó, salió en un periódico, en la Gaceta. Y me hice chivo loco. Entonces, al hacer, como tú dices, el chivo loco, bueno, pues es justo, porque te dieron la oportunidad de que lo transfiriera, y esa persona tiene que demandar la reparación del daño sufrido al dueño del vehículo y al conductor del vehículo. ¿Puedo yo ir, por ejemplo, a impuestos internos y verificar cuáles son las matrículas que aún están a mi nombre? Claro que sí, sí. Tú puedes ir allá y pagas una tasa, como te dije, y ellos te descargarán de ese derecho a propiedad, aunque la persona no haya hecho aún de manera definitiva el traspaso. Excelente. Es una buena observación. Recomiendo, sí. Es una buena observación. Mi próxima visita de impuestos internos, que tengo que ir mensual, hay un vueltecito por ahí.
Es una de las cosas que voy a hacer. Muy Porque de verdad que la ley de tránsito trae un tema de responsabilidad muy elevado. Por ejemplo, en mi caso, yo preferí pagar una escuela para enseñar a mi hijo y no yo correr el riesgo de enseñarlo, porque las responsabilidades son Sí, muy sí, sí. elevadas. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener, pero mucho cuidado. Una mucho cuestión de relevancia es de que, bueno, es difícil coleccionar dinero, ¿verdad? Acumularlo. Bueno, Y con cualquier accidente, con un accidente de tránsito, puede dar el traste con el ahorro de 10 años. Imaginemos que en 10 años uno puede ahorrar $1.000.000. Bueno, pues tú puedes producir un daño en un accidente que la indemnización sea 1,5 millones. Bueno, pues esos 10 millones, imaginemos que tú hayas construido una casa en esos 10 años. Bueno, pues como no tenemos en efectivo para responder ante un daño que hayamos producido, que ascienda a 2 millones, como no lo tenemos en efectivo, pues actuarán con un embargo respecto de nuestra casa. Y podemos perder la casa por un accidente de tránsito. está bien, pero si tenemos un seguro que nos proteja, el seguro debe responder, ¿verdad? Claro que sí, es por eso que también bueno tener, y aquí estos criterios jurisprudenciales lo prevén, De la es que responsabilidad de los la seguros. responsabilidad de la compañía de seguros. Que ¿Tiene sí. que ver eso con la prima que pague? Claro que sí, eso es trascendental. Uno paga al contratar un seguro de vehículo, de accidente de tránsito, una tasa para una determinada cobertura. Si tú tienes un seguro de ley, como le llaman, un seguro base, un seguro esencial para cumplir con los requerimientos de la ley, bueno, pues puede ser que este seguro te cubra para cuestiones de fianza. Si tú violaste la ley y eres sometido, imaginemos 200,000 pesos. Si te ponen una fianza mayor a 200,000 pesos, la tienes que pagar. Ese restante, si te lo ponen de 400, bueno, el seguro pagará 200 y tú 200. Si el seguro tiene una cobertura por daño a la propiedad de 200,000 pesos, muy bien, si el daño a la propiedad es de 50,000, de 100,000, bueno, pues te sobrará dinero al seguro. Pero imaginemos que el daño a la propiedad sea de 500,000, faltan 300. Pero imaginemos que protege ese seguro por la muerte de una persona o por lesión de una persona, 500,000 pesos, y te pongan 1 millón. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Es tener un seguro con una cobertura para responsabilidad civil superior. Negocia con su compañía de seguro, como hago yo y te recomiendo a ti, que por lo menos en mi seguro, por ejemplo, tiene una cobertura de 4 millones. Eso es con pagar 1,000 pesos o 1,200 pesos adicionales para que la cobertura sea elevada. ¿Sí? Eso es un mecanismo de librarse de la responsabilidad civil, que lo deben hacer todos los profesionales, no solamente en el ámbito del tránsito. Los médicos tienen que contar con un seguro, porque aquí también se resuelven cuestiones de responsabilidad civil médica. En este libro también podrán encontrar demandas en responsabilidad por resolución de contrato. Por ejemplo, y podrán también encontrar aquí demandas contra la planta operadora de telecable. Personas que han roto el contrato. Bueno, pues aquí se dice si procede o no, en cuáles casos. Eso para señalar algunos casos solamente. Si tú difamas a alguna persona, si tú atentas contra la intimidad, bueno, pues eso da lugar a una demanda que también podemos encontrar algunos criterios aquí. Aquí hay muchos temas importantes que se tocan, sobre todo la parte de los embargos, ¿verdad? Los contratos de venta, los contratos de adhesión, el monopolio, lo que es también el divorcio. Y eso, si Dios quiere, lo vamos a comentar después de la pausa. Ustedes no se muevan, que ya regresamos. Hermanos Radar, estábamos conversando en la pausa lo que son la gran cantidad, la amplitud de lo que tiene que ver la parte civil y la responsabilidad civil por ende. Y hablábamos inclusive de los obstáculos, los hoyos que le impiden al peatón andar en las aceras, el riesgo de un trauma, de un golpe, de una caída, está contemplado en jurisprudencia aquí en San Francisco de Macorís, ¿verdad? Sí, sí. ¿Ha habido demandas? Sí, han habido múltiples demandas por
hoyos en la calzada, hoyos en la calle, materiales dejados en la vía. Eso lo podemos encontrar. Es decir, si yo tengo una construcción y pongo una tierra y viene alguien y se cae, o en una moto, o en un carro, todo eso compromete la responsabilidad civil. Si yo pongo un escalón adicional, si hacen un hoyo INAPA o el ayuntamiento y no lo cubren, no lo informan, todo eso compromete o puede comprometer la responsabilidad civil del que causó ese hecho, que fue el que lo motivó. Eso constituye una falta. Si yo tengo una construcción, bueno, pues yo tengo que, lo primero, no puedo utilizar la vía, y para utilizar la vía pública, necesito una autorización. Y además debo de hacer una información, un señalamiento para evitar que se produzcan accidentes. Pues de no hacerlo, yo comprometo mi responsabilidad. Eso es tal que incluso si yo prendo basura, como típicamente se hacía anteriormente, yo tengo la basura aquí, la enciendo, ese humo puede comprometer mi responsabilidad, porque yo estoy afectando al medio ambiente y a la salud de las personas. Todo eso puede motivar, la cuestión de tener el conocimiento y auxiliarse de un profesional de la materia, acudir a los tribunales y reclamar la indemnización. Por un humo, a mí pueden tener que internarme. Exacto. Bueno, ese humo lo produjiste tú. Asmática y... Claro que sí. Y ese humo lo produjiste tú al quemar la basura en tu patio. Bueno, pues tú eres el responsable de los daños que yo he sufrido. Eso conlleva una demanda. Pero no sería muy incivilizado de mi parte un vecino que haya quemado una basura y yo dije coger y demandarlo a los tribunales. ¿Eso es incivilidad o civilidad? Bueno, comentábamos que yo tuve una impresión de esa en uno de mis viajes a Europa en asuntos de formación judicial, cuando veía en una pasantía en un tribunal civil y comercial, que los europeos acudían a los tribunales a resolver un problema de el volumen de la música, a que una persona caminaba o hacía ejercicio en su piso, como le llaman ellos, en su apartamento, o que dejaba la lavadora encendida toda la noche. Escuchemos qué cosas tan cotidianas, tan triviales. Pero aquí se les baja pedra y ya el vecino lo baja la música. Pero el desarrollo de una sociedad se demuestra con el uso de las instituciones. Aquí a veces decimos, aquí no hay ley, no hay justicia. Aquí no ejercemos, no ponemos en movimiento los derechos, las vías de justicia para que se aplique. A los jueces hay que llevarle los casos, a los jueces hay que llevarle las pruebas. Si tú tienes un problema y no te cumplen, si a ti no te dejan dormir, como los vecinos a veces ponen una fiesta, ¿verdad? Sí. Y hasta las 5 de la mañana. Si le pasaran un plato a uno por lo menos le soporta su bulla, pero no. Ya uno se hace parte de la fiesta. Exacto. Pero si tú estás durmiendo, imaginemos que aquí no haya un control de los sonidos que se producen. Y aquí esto sea una discoteca, o esto sea un bar, y eso produzca grandes sonidos. Bueno, pues ahí al lado vive personas. Y cada vez que se están durmiendo, bueno, puede entrar una bachata nueva. O que aquí tenemos un gimnasio y los vecinos de arriba, pues les gusta hacer ejercicio. O tienen un hijo pequeño que le gusta el baloncesto. Y mientras yo estoy por dormir la siesta, él está picando la pelota y no me deja dormir. Todas esas son actuaciones que conllevan, que comprometen la responsabilidad de las personas. Tú hablabas de si son civilizados o no. Son muestras de civilización el hecho de que acudamos a las instituciones. Son muestras de civilización el hecho de que vayamos a los tribunales y reclamemos nuestros derechos. Se trata de que hemos madurado en el conocimiento, en la sensibilidad de cuáles son nuestros derechos y cuáles son las obligaciones de los demás. Acudir a los tribunales es una muestra de civismo, de civilización en sentido general. Eso precisamente era lo que yo quería escuchar de un juez y de una persona conocedora de lo que es la ley como eres tú. Es decir, esa parte de la civilidad del ser humano, de dirimir sus conflictos y sus diferencias a la luz de la ley en instituciones calificadas y evitar así pues las discusiones, las diatribas y las grandes tragedias que muchas veces ya lo hemos visto por un problema de un parqueo. De un parqueo, de una pared, como fue el caso, un caso reciente. Se han perdido vidas si yo tengo un problema medianero, que es como se denomina la pared que separa una propiedad de otra, una pared medianera. Bueno, pues para eso hay dos tribunales, tres tribunales que pueden conocerlo. Primero está el juzgado de paz y se trata de una acción posesoria, es decir, que
no tienen un derecho de propiedad registrado, se pueden ir a resolver ese problema de posesión de terreno, de esa división entre las dos ante el juzgado de paz. Pero si se ha violado una propiedad, se puede acudir al tribunal penal. Y si se ha construido una pared o una casa de fuera del espacio que le correspondía, se puede acudir a los tribunales civiles. Pero si se trata de una litis sobre terreno registrado, que yo me pretendo propietario de un área que tú también te pretendes ser propietario, bueno, pues puedes concurrir ante la jurisdicción de tierra o inmobiliaria. Exactamente. Para resolver todo esto. Y no acudir a a tiempos antiguos, primitivos, hacernos justicia por nuestra propia mano. Exactamente. Y conllevar la sanción nosotros. Entonces, bueno, pues yo te hiero a ti porque tú me violaste la propiedad. Ahora, muy bien, tú violaste la propiedad. Tal vez sea acogida la demanda y te saquen de la propiedad. Pero sin embargo, yo reclamándote directamente eso a ti, te lesioné. Ahora yo estoy preso porque estaba reclamando mi derecho. Pero yo estaba reclamando mi derecho fuera de los parámetros del derecho. Lo idóneo es que utilicemos las vías, los canales previstos por la ley para reclamar nuestros derechos. En esa medida creceremos, en esa medida seremos mejor sociedad. Eso y mucho más es lo que encontramos consignado en esta recopilación jurisprudencial. Exactamente. Ahora bien, entremos a una parte que afecta mucho a la ciudadanía y es el hecho de los embargos. Hablemos de esto. Bueno, los embargos son unas vías de ejecución, unas herramientas que en la ley el legislador reconoce a favor de los acreedores para procurar ante el incumplimiento de la obligación por parte del deudor el cobro. ¿Y cómo se obtiene esto? Bueno, y lo podemos también encontrar por aquí, cuando un acreedor, cuando una persona le cede un préstamo a otro, esa persona se compromete a realizar ese pago dentro de un determinado periodo. Ese cumplimiento de esa obligación puede llevarse a cabo de manera voluntaria o de manera forzosa. Si la persona al momento de tomar ese préstamo no cumple con esa obligación, el banco, la persona, el interesado, bueno, pues busca un abogado y ese abogado pone en movimiento las vías de derecho, en este caso las vías de ejecución, el embargo. ¿Y qué es el embargo? Es procurar que la persona responda con todos sus bienes, sean muebles o inmuebles, el cumplimiento de la obligación. Me debes 100,000 pesos, no me lo paga. Bueno, pues yo te embargo el carro, te embargo los muebles, te embargo tu casa, en procura de poner esos bienes en manos de la justicia y cobrarme del importe de la venta de tus bienes. Se vende tu carro, bueno, si se vende por 200,000, yo tomo los 100,000 que tú me debes, cubro los gastos de procedimiento, lo de abogado, lo de alguacil, lo de notario, exacto, y lo demás te lo devuelvo, tú lo puedes reclamar. Esas son las vías de ejecución utilizadas de forma correcta y adecuada para que los acreedores puedan cobrar a los deudores que no cumplen con su obligación de pago. Y cuando hay una violación a esa propiedad, aún habiendo una sentencia, pero no se usan los mecanismos legales como muchas veces se establece la fuerza pública. Bueno, si no se utiliza primero, ¿verdad?, la autorización y las autoridades que la ley señala que deben de actuar en eso, exacto, y el procedimiento, es decir, no es que yo te voy a embargar mañana, no, yo debo de notificarte un mandamiento de pago, una intimación. Mira, te doy un plazo en materia mobiliaria, por ejemplo, de un día franco, es decir, 3 días por lo menos, para que cumpla con tu obligación. En materia inmobiliaria, si yo pretendo procurar un inmueble, debo de darte un mandamiento, una intimación, una reclamación de ese pago, para que lo hagas si es un procedimiento abreviado, en 15 días, o un procedimiento ordinario en 30 días. Transcurrido ese plazo, entonces que yo debo actuar para poder realizar. Pero tú debes actuar, por ejemplo, yo debo actuar, un ejemplo. Ok, yo puedo reunir varios amigos míos con armas blancas, con armas de fuego y coger e ir a tomar la propiedad ya, porque eso sea así. O la fuerza pública debe acompañar ese. Claro que sí. Era precisamente eso que te decía. Yo no puedo ir porque yo no soy autoridad. Yo, persona civil, no puedo ir a hacer un embargo. No. Para eso hay una persona, un funcionario público encargado y debe de estar habilitado y ser poseedor de un título. Primero debe ser autorizado
por el juez de primera instancia por medio de un auto o una ordenanza. O debe de ser poseedor de una sentencia que reconozca ese derecho. O puede tener un acto notarial contentivo de obligación de pagar suma de dinero para poder actuar. Luego cumplir con cada una de las fases del procedimiento para que cuando cumpla con eso pueda ir o con un notario o con un alguacil, y estos a su vez acompañados de la fuerza pública. La fuerza pública no es un elemento indispensable para la vía de ejecución, es un elemento de protección para quien va a ejecutar. No es que para ejecutar tiene que ir en la fuerza pública, la policía, no. La fuerza pública es el elemento que el Estado ha dispuesto para resguardar al funcionario público, en este caso notario o juez de paz, por ejemplo, que vaya a una apertura de puertas, para que proteja la realización, porque a veces han atacado hemos conocido de casos que a un fiscal y que a un juez le han disparado. Para proteger a estos funcionarios se ha dispuesto la fuerza pública. Pero ¿qué es lo que se necesita para hacer un embargo, para hacer un desalojo? Es la resolución judicial o el acto jurídico habilitante para esa actuación. Es decir, una sentencia que ordene el desalojo, un acto que ordene el embargo. Entonces con eso se dirige a ese lugar, habiéndole sido notificado esas actuaciones, y se procede muy bien con el auxilio de la fuerza pública para que proteja todo. Y se embargan esos bienes. Y esta computadora, estas sillas, estas cámaras son embargadas, retenidas, puestas en manos de un guardián por medio del notario, en manos de ese guardián hasta que llegue el día de la venta. El día de la venta el guardián se la entrega al vendutero público y va, en el caso de los bienes muebles, al mercado público o el lugar que autorice el juez, y se procede a la venta, de lo cual el acreedor se cobrará. Excelente. Mira, hay muchos temas, es un tema muy, pero muy importante, pero hay otros temas que son también bastante importantes que nos gustaría conocer en términos jurisprudenciales, ¿qué podemos evidenciar sobre esa partición de herencias, cuando muchas veces no están todos los herederos, cuando aparecen hijos, como se llama por ahí, fuera de lo que es el matrimonio? En términos jurisprudenciales, ¿qué podemos presentar en este libro? Bueno, aquí en la demanda en partición, y que se recogen aquí múltiples criterios jurisprudenciales para resolver múltiples tipos de demandas en partición. Por ejemplo, existe la demanda en partición por causa de sucesión o partición sucesoral. Falleció el abuelo, bueno, pues sus descendientes, colaterales e incluso ascendentes tienen el derecho a interponer una demanda en partición ante el tribunal civil o ante el tribunal, dependiendo si se trata de un bien mueble o inmueble o si existen múltiples bienes. Se puede acudir ante los tribunales a demandar. Ese es un tipo de demanda en partición. Pero imaginemos que se tratan de unos esposos. Nos divorciamos. Bueno, pues los esposos, tanto la esposa como el marido, tienen el derecho de reclamar la partición de los bienes que formaban la comunidad legal de bienes. Esos bienes que se fomentaron durante el matrimonio pueden acudir. Para eso hay un plazo, que aquí lo podemos encontrar. ¿En cuál plazo? Es que si usted deja transcurrir ese periodo, por ejemplo, para la sucesión, tiene 20 años. Para los esposos, 2 años. Pero hay otras acciones en partición. Imaginemos que yo no fuera casado, como sí lo soy, sino que tengo una relación, una unión de hecho, o un concubinato. Si esa relación concubinaria, si esa unión de hecho se termina, cualquiera de los concubinos puede optar por demandar en partición a los otros los bienes que, de acuerdo a la Constitución, se fueron al artículo 55, numeral 5, dice que durante una unión de hecho, los bienes que se obtengan producto de las labores de los dos, del esfuerzo de los dos, pueden ser reclamados en derecho. Eso produce derechos y obligaciones respecto de ambas partes. Y en ese sentido, bueno, pues esa pareja unida de hecho obtuvieron una casa, un comercio, una finca, un dinero, unos carros. Ellos pueden demandar en partición, pueden para esto acudir a los tribunales. Pero también lo pueden hacer socios comerciales o socios de hecho. Tú y yo ponemos este canal, esta empresa. No hemos hecho una compañía formalmente, sino que la pusimos y somos los dueños del cable. Bueno, pues si un día nos separamos, podemos demandar en partición.
todo está dentro del plazo, con las formalidades, con los medios de prueba, que aquí por medio de criterios jurisprudenciales se consignan, y dentro de los plazos, las formas y los mecanismos y procedimientos que también como criterios jurisprudenciales, como precedentes, se encuentran consignados en libros de este tipo. Nuestro país es atípico. 48.000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Así es. Y tú vas al Tribunal de Tierra y fácilmente tienes 96. Bueno, la dualidad. Se han estado corrigiendo. Se han estado corrigiendo. Con un nuevo sistema ahora de deslinde. De deslinde, de georreferencia satelital, con que se cuenta ahora en el ámbito inmobiliario, sí. Para poder regular estas cuestiones y evitar superposiciones de propiedades. Eso se ha ido corrigiendo. En términos jurisprudenciales, ¿recoge alguna experiencia en nulidad de deslindes y de ese tipo de procesos? Bueno, aquí se tratan múltiples cuestiones que solucionan derechos de propiedad. Sí, porque la materia civil como tribunal de derecho común conoce de todas las materias. Sin embargo, y que tienen efecto, por ejemplo, al anularse un certificado de título, al acogerse un embargo, eso tiene efecto en el ámbito inmobiliario. Es decir, que aquí podremos encontrar cómo se ordena la transferencia, cómo se anula una convención, que esto tiene que ver con el ámbito inmobiliario y ordena que se elimine este título y que se elabore uno nuevo en virtud de tal o cual contrato o tal o cual convención. Sin embargo, lo de la solución directa de una litis sobre terreno registrado, la ley señala que debe ser a la jurisdicción inmobiliaria. Lo que quiere decir que esta es una recopilación jurisprudencial en derecho general, civil, comercial, que tiene y resuelve cuestiones que tienen que ver con materia inmobiliaria, mas no de manera directa, litis sobre terrenos registrados, sí, que tienen influjos o efectos en el ámbito inmobiliario, por lo que si buscamos aquí podremos encontrar nulidad de venta, nulidad de sentencias, nulidades de embargos, y todo esto tendrá sus efectos para solucionar y enfrentar cuestiones vinculadas con el ámbito inmobiliario. Así, además, podremos ver cuáles acciones que se interpongan en materia civil o en materia inmobiliaria pueden sobreseerse o suspenderse una u otra, porque aquí también se tratan las causas de suspensión de las acciones por pendencia de otra acción en otra jurisdicción. Es decir, si hay un asunto civil, si tiene que sobreseerse o suspenderse una acción ante la jurisdicción inmobiliaria o viceversa, sí podemos encontrarlo. También se habla de la nulidad de divorcios. Así es. ¿Cuáles son las razones que podrían anular un divorcio? Sí, aquí podemos encontrar una cuestión curiosa. Uno de los que lo refería en la puesta en circulación de la obra. Dice, demanda de responsabilidad civil entre esposos por nulidad de divorcio. Bueno, sabemos que el divorcio es el mecanismo instituido, uno de los mecanismos instituidos por la ley para ponerle fin a un matrimonio. Pero yo demando en divorcio a mi esposa, por ejemplo, y llevo a cabo ese procedimiento de manera irregular. No le notifico a la esposa, o notifico a la esposa simulando que se le notificó realmente a ella, pero no, yo hice eso para procurar dejarla de lado en la demanda en partición, como ocurre. Pues la esposa, al darse cuenta de esto, interpone una demanda en nulidad de ese divorcio, que yo fraudulentamente obtuve. Esa demanda en divorcio, esa serie de actuaciones a espalda de la esposa, no cumpliendo con el procedimiento, puede comprometer mi responsabilidad. Entonces, como yo demandé en divorcio, sin notificárselo realmente, sino simulando una notificación, exacto, ella puede demandar la nulidad de ese divorcio y obtener la reparación de daños y perjuicios. Esa es una eventualidad, por ejemplo. Este libro, muy bien elaborado, muy bien impreso, bueno, una diagramación excelente. El criterio de selección de la ubicación de cada uno de la jurisprudencia, está hecho de una forma horizontal, que no nos permite ver una categorización de la importancia de cada uno de los temas, como quizás se hubiese hecho en un efecto cascada. Sí. Sino que se ha hecho a través de lo que es el índice alfabético
de las sentencias y de las jurisprudencias aquí presentadas. Por eso vamos a jugar al librito abierto. Claro que sí, ¿verdad? adelante. Exactamente. Hablamos del levantamiento del velo corporativo, requisitos y deudores solidarios. ¿De qué estamos hablando Bueno, ahí? El velo corporativo se habla de la posibilidad de responsabilidad responsabilidad civil en el ámbito comercial. ¿De qué es lo que se trata? Tenemos una compañía. Las compañías, como personas morales, no pueden actuar por sí mismas. La ley le ha constituido una ficción jurídica diciendo que las compañías son una persona jurídica. La personalidad, para esclarecer esto frente al público, la personalidad es la condición que la ley reconoce a los seres humanos para que sean sujetos de derechos y obligaciones. Tú eres el sujeto de derechos y obligaciones, al igual que yo. Podemos contraer derechos, podemos tener obligaciones, nos pueden cobrar, podemos demandar, porque tenemos personalidad jurídica. Bueno, pues la personalidad jurídica ha sido extendida a las personas morales, es decir, a las compañías. Esta empresa tiene personalidad jurídica y contrata personas, hace contrato contigo para ceder este espacio. Estas empresas, todas las empresas a nivel nacional, cualquiera que podamos imaginar, tiene una responsabilidad civil y puede ser reclamada y demandada ella directamente. ¿Pero qué resulta? Las compañías no son dirigidas por ellas mismas, sino que representan unos directores, unos gerentes que actúan en su nombre. Cuando se habla del levantamiento del velo corporativo, se habla de que las compañías, además de comprometer su responsabilidad de manera directa, imaginemos la empresa X, ¿verdad? Para no mencionar ninguna, hizo un contrato con Belle. Bueno, pues dentro de la ejecución de ese contrato, la empresa X violó ese contrato, realizó una serie de actuaciones que además los socios de esa compañía no estaban de acuerdo, sino que a ese gerente, a ese administrador o al presidente de la compañía se le dio poder, facultad de los estatutos, para que realizara 10 actuaciones diferentes y él realizó 12. ¿Qué ocurre? Que esas dos últimas escapan a las habilitadas dentro del poder que tenía ese gerente. Pero la compañía está cubierta porque eso es la compañía y no compromete a los gerentes ni a los asociados. Pero ¿qué ocurre? Si esas dos actuaciones adicionales las realizaron los gerentes, administradores o presidentes o los socios para tratar de ocultar y beneficiarse adicionalmente, violando lo que señala la ley, a su vez, la ley que regula las sociedades, ha dispuesto una figura jurídica que se llama el levantamiento del velo corporativo. ¿Qué es lo que ocurre? Detrás, las compañías tienen un velo que no se ve quién es que está detrás. Y aquí, la compañía X, no sabemos quiénes son los dueños, quiénes son los accionistas y quiénes son los gerentes. Y podíamos incluso simular, dice, no, esta compañía ha quebrado, no le podemos reclamar. Pues para garantizar esto, el cobro, el cumplimiento de las obligaciones, se levanta el velo de la corporación y dice, vamos a ver quién es el presidente, es Wilson. Vamos a ver quién es el gerente, es Radar. Como ustedes, cubriéndose de esta compañía, comprometieron la responsabilidad de manera irregular de la compañía para enriquecerse, para lesionar a los accionistas, para lesionar a las personas con las que ustedes contratan, ahora vamos a demandar no solamente a la compañía X, sino al gerente, al administrador y a los asociados. Cuando se habla del levantamiento del velo corporativo y la solidaridad de responsabilidad, se habla de que cuando una compañía no cumple, si el incumplimiento de esta compañía se debió a algunas actuaciones irregulares de sus socios, de sus accionistas, de sus gerentes o de sus administradores, podemos actuar demandando también a estas personas. Eso se explica ahí en ese criterio jurisprudencial. Es muy novedoso, ¿verdad? Este criterio no ha sido utilizado ni explotado, pero ahora ya sabemos que cuando una persona jurídica, una compañía, una sociedad no responda, podemos acudir a la responsabilidad de los gerentes, socios o administradores por medio del levantamiento del velo corporativo.
Anteriormente no lo sabíamos. Bueno, pues ahora tenemos el libro que nos dice cómo hacerlo. Precisamente. Hechos a probar, hechos no controvertidos. Bueno, decía hace un rato que en los tribunales podemos tener la razón, podemos tener un gran argumento. Sin embargo, lo más importante son los medios de prueba. Si yo te tomo un préstamo y tú me lo entregas aquí frente a los camarógrafos, imaginemos que no esté en la cámara, ¿verdad? Me hiciste el préstamo. Sin embargo, nuestro Código Civil señala que las obligaciones que superan los 30 pesos requieren una prueba por escrito para ser demostradas ante los tribunales. Si tú me prestaste 100,000 pesos y no hay un documento que pruebe, cuando tú vayas a los tribunales a reclamar, es verdad que me lo prestaste, pero ¿cómo lo demuestra? Tú no me has prestado nada. ¿Dónde está? Yo no te he firmado. Si te lo firmo ahí en el libro y digo que te debo los 100,000 pesos, ese libro, esa hoja del libro sirve de elemento de prueba. Prueba escrita de una obligación. Ahora, si vamos a los tribunales y tú me demandas, y aunque no haya nada escrito, yo te digo, sí, yo te lo debo. Hechos probados, hechos no controvertidos. Lo que ante un tribunal se demuestre o sea asumido por la contraparte, o no haya contradicción entre las partes, es lo que ahí se refiere que los abogados no tienen que aportar una prueba, sino que ese es un hecho asumido, comprobado. Eso se refiere, ese criterio jurisprudencial consignado en esa página. Son elementos bastante importantes. Claro, bastante importantes. Nulidad de oficio. Acto de emplazamiento que no sea notificado ni a la persona, ni en el domicilio de la parte intimada o apelada, ni consigna con cuál persona se estuvo hablando. Bueno, el emplazamiento es el acto, un acto de alguacil por medio del cual en materia civil una persona demanda a otro, lo llama, le dice, le notifica. Te estoy demandando para reclamarte una indemnización, por ejemplo, o para resolver este contrato que tú y yo tenemos aquí de hablar en público hoy. Te doy un plazo de la octava franca, 8 días, para que tú vayas al tribunal y frente al juez resolvamos esto. Imaginemos que ese acto de notificación, como en ese caso, no señala con quién habló, en qué lugar lo hizo. Y tú, las partes, para defenderse, tienen el derecho a plantear eso ante el juez. Pero en este caso, tú no fuiste a la demanda. Los jueces son los garantes de los derechos de las personas. Y como tú no fuiste, y yo voy allá, digo que se acoge esta demanda, que se condene, que se resuelva este contrato entre Wilson y Radar, y que se condene a Wilson al pago de 1 millón de pesos. El juez, al revisarlo, tiene unos poderes oficiosos, es decir, automáticos. Aunque tú no estés, tiene que defenderte. Y dice, este acto de emplazamiento no tiene la fecha, no dice con quién usted habló al notificarle a Wilson, no dice en qué lugar. El tribunal de oficio, oficiosamente, sin ser pedido, declara la nulidad de este acto para garantizar los derechos. Si usted quiere que demandar a esa persona, vuélvalo a citar y cumpla con lo señalado por la ley, porque los jueces están instituidos para eso. Si el abogado y el alguacil quien te notificó no cumplió con esas previsiones, el juez tiene que declararlo de oficio. A eso se refiere esa... Pero sí puede usarse ya las normas correspondientes para volverlo a demandar. Claro que sí, si no ha prescrito el plazo para interponer esa acción, pues puede hacerlo. Que también se señalan cuáles son los plazos ahí. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, una cuestiones innovadoras, curiosas, novedosas, que enriquecen el ordenamiento jurídico y que la Corte de Apelación ha instituido como nuevas figuras jurídicas. Es algo que es resaltado por los prologuistas del libro también, y que ya ha sido incluso asumido por la Suprema Corte de Justicia. Es lo que se denomina el orden lógico procesal. La Corte Civil desarrolló una serie de criterios, de parámetros para determinar cuál es el orden, la forma en que los abogados deben de plantear los medios, incidentes, cuestiones procesales, cuestiones de fondo, en los tribunales. Es decir, usted no puede comenzar por el final, sino que hay un orden determinado que se encuentra difuminado en una serie de normas en nuestro ordenamiento jurídico y que la Corte consignó, concentró y estableció lo que ha denominado
el orden lógico procesal. El orden lógico procesal es este conjunto de normas y de juicios por medio de los cuales la parte deben de someter al proceso sus medios, pero sobre todo, e independientemente de la forma en que sean sometidos, el orden, la forma y la categorización que los jueces deben de dar a cada uno de estos medios para ser fallados. Ese orden en que debe cronológico o ese orden de acuerdo a la categoría o a la lógica para ser solucionado. Eso entre muchas otras cuestiones. Señores, radar, nosotros queremos ya en esta parte final del espacio, pues que usted nos haga un compendio de los principales aportes que hay aquí en esta recopilación que usted ha llamado recopilación jurisprudencial departamental de San Francisco de Macorís. Bueno, lo primero que hay que señalar que contamos con normas como la Constitución, los tratados internacionales, tenemos derechos fundamentales. Sin embargo, ¿verdad? Y eso lo encontramos en determinadas plataformas digitales, en papel. Ahí se definen lo que son los derechos, tanto desde el punto de vista sustantivo como adjetivo, es decir, el procedimiento y los derechos que contamos. E incluso hay muchas figuras jurídicas que existen desde milenios pasados, que han sido analizados y reanalizados a lo largo de la historia. Sin embargo, el derecho solo, la norma sola no funciona. Necesita de un intérprete, necesita de un aplicador. Esa facultad le ha sido conferida por la Constitución a los jueces para delimitar, ampliar, hacer humana las leyes. ¿Verdad? Todo eso que se ve frío en los documentos, bueno, pues se le ha atribuido por la Constitución misma, lo vemos en el artículo 149 de la Constitución, la facultad de administración de justicia a los jueces, para que por medio de sus decisiones adecúen a la realidad el contenido abstracto de las normas. Porque, como es lógico, las normas no es posible que prevean todos y cada uno de los eventuales casos que ocurren. Asimismo, tampoco es posible que el legislador prevea o tenga pendiente a la misma velocidad que ocurren los hechos y que se producen los cambios, que materialice y que lleve eso a consignarlo en una norma para preverlo. Es para eso, es en ese escenario en el cual los jueces intervienen para hacer el derecho una realidad, adecuándolo a la realidad social, cultural de cada momento. Así es que surge la jurisprudencia como facultad, como poder que tienen los tribunales mediante sus decisiones al momento de decidir establecer una jurisprudencia, establecer un precedente que constituya en una modalidad de vinculación al órgano del cual procede. Es así que surge este libro. Este libro, esta recopilación jurisprudencial departamental, reúne o es un extracto de cerca de 3.000 sentencias que a lo largo de 5 años, que son las que se recopilan en este libro, se ha podido desarrollar por el esfuerzo dedicado y de entrega de los jueces que conforman la Cámara Civil y Comercial de la Corte de San Francisco de Macorís, a la cual yo formo parte. Aquí podremos encontrar, le decía, cuestiones desde el ámbito procesal o adjetivo, es decir, de cómo se han de interponer las demandas, los recursos, de cómo se han de analizar cada una de las cuestiones procesales, asimismo de cuestiones sustantivas particulares. Podremos ver lo relativo a la ejecución de contratos, podremos encontrar lo relativo a las acciones en nulidad, podemos ver acciones vinculadas con divorcios, con demanda en ejecución de contrato, en resolución de contrato, en validez de demandas, en validez de embargos, en reclamación de daños y perjuicios, y en fin, una gran variedad de cuestiones que para los abogados y para los jueces en ejercicio, es decir, que esto es una herramienta no solamente para los abogados, porque los abogados si abren el libro pueden encontrar cualquier solución, por ejemplo, para mencionar alguna, calidad para actuar en justicia, definición como medio de inadmisión de la calidad, pero también de la capacidad, de lo que es el poder, de lo que es el libramiento de acta, de lo que es en sentido general, de lo que son en sentido general múltiples figuras jurídicas, como por ejemplo
cuál es la carga y cuál es la modalidad de la carga probatoria, cómo funciona en primera instancia y cómo funciona en grado de apelación, dónde está la carga probatoria, qué es lo que los jueces deben tomar de referencia y qué es lo que los abogados deben de demostrar. Pero mucho más allá, como le decía también, el orden lógico procesal, la exclusión de documentos, la inclusión de documentos, las demandas en partición, la inclusión y exclusión de partes en un proceso, en una demanda en sentido general. Esta, por mencionar solamente algunos, son de los criterios jurisprudenciales que podemos encontrar en este libro, en esta recopilación jurisprudencial departamental. Excelente, y sobre todo ahora mismo me escribe mi amigo y hermano Bernabé Matos, director de La Dida, sí, que se está dando banquete con el programa y que bueno, le ha gustado bastante. Él tiene el libro también. Sí. Tiene el libro, claro que sí, ahí me mandó la fotografía, de la importancia que tiene precisamente este libro y que es digerible, pero el ciudadano común, por ejemplo, yo no sé de derecho y tú sabes que no domino nada de esa parte, pero aquí, ¿qué pasa? Que yo entiendo perfectamente cuando yo leo, por ejemplo, el principio del dispositivo, la orden para fallar, los diferentes medios planteados por las partes, y leo el contexto, entiendo perfectamente, es decir, esta es una forma digerible. Ahora bien, tú eres juez, y los abogados, unos y otros, las partes y contrapartes, van a usar estos criterios jurisprudenciales para sus defendidos. ¿Cómo manejarte en esto, hermano? Bueno, precisamente esa es la finalidad de la jurisprudencia. La jurisprudencia procura poner a disposición de toda la ciudadanía, de todas las personas, cuáles han sido los criterios, cuáles han sido las ideas en que se han fundado los jueces para solucionar los casos. Y llega ese curioso punto que tú mencionas. ¿Qué ocurre si los abogados, si los demás jueces tendrán este libro y decían, bueno, usted en fecha tal dispuso lo siguiente, por ejemplo, jueces, sometimiento a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, y utilizarán este criterio, este precedente jurisprudencial como base a la idea para plantear la defensa de los derechos de su defendido. Bueno, esto es una fuente de derecho. Y precisamente así es que se procura ofertar igualdad a las partes. Así es que se pretende que todos reciban el mismo tratamiento de la ley en los tribunales. Es precisamente con esa herramienta que se procura ofertar a las personas seguridad jurídica, garantizando que la forma en la cual se administra justicia en los tribunales al solucionar un caso, en un caso determinado, en un caso en particular, se le oferte de manera igualitaria a otras personas en los tribunales, dando esa misma garantía, ese mismo derecho, por medio del auxilio de un criterio jurisprudencial consignado en un texto como este. Es válido que los abogados utilicen el precedente como fuente del derecho, la jurisprudencia como mecanismo, como herramienta para solucionar los casos similares o asimilables que ellos estén llevando. Es un excelente aporte que, honestamente, yo siento ese gran orgullo. Hay gente que dice orgullo ajeno, yo lo siento tan propio, por el aprecio que siempre nos une, el respeto, la admiración que siempre pues les profesamos, y sobre todo un prologuista que usted se dio ahí, como lo es Claudio Aníbal Medrano, uno de los grandes referentes éticos, morales y profesionales en todo el ámbito del derecho de la República Dominicana. Vemos que el prólogo, nuestro dilecto amigo, Claudio Aníbal Medrano, al que nosotros pues desde aquí saludamos y le profesamos ese respeto y esa admiración. ¿Palabras finales, Radar? Bueno, un placer haber compartido con ustedes el esfuerzo consignado aquí, ¿verdad?, en esta recopilación jurisprudencial, que les reitero es el producto de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, que está integrada por múltiples magistrados, como podemos ver que figuran aquí, ¿verdad?, Marta Díaz, Eduardo Valdera, Maricela Antigua, Nancy Severino, que también fueron prologuistas, al igual que Claudio Aníbal Medrano. Yo quiero agradecer la invitación, la oportunidad de compartir mi libro con ustedes, compartir estos criterios de la Corte con todo el mundo, de hacerlo copartícipe de este esfuerzo
Para mí constituye una gran satisfacción compartir estos conocimientos y poner a disposición de toda la clase jurídica y de toda la ciudadanía esta obra, ¿verdad? Esta recopilación de los principales criterios jurisprudenciales de la Cámara Civil y Comercial de San Francisco de Macorís. Le expreso formalmente, ¿verdad? Y a Wilson y al poder de la información, las gracias por permitirme hacer de conocimiento general y universal el contenido de esta obra, de esta recopilación jurisprudencial. Muchísimas gracias. Nosotros queremos manifestar el orgullo que tenemos de tener un hijo como nuestros hijos, en especial Wilson Ángel, quien pues obtuvo la mayor calificación del Colegio IADI con un 99 puntos y pues ahí debutó como discursante, un excelente orador. Con eso nosotros pues cerramos el espacio y el domingo aquí estaremos de nuevo. A los profesores, por la paciencia y esperanza de los estudiantes aprenden. Los padres, por querer que sus hijos aprendan. Gracias por el apoyo. El amor de un padre y el amor de una madre es el poder contar fuerzas de vida. Y por último, y no menos importante, el director Rafael Sanz, por darnos el espacio y la oportunidad de estudiar. Quiero felicitarlos a todos, son un orgullo para sus maestros. Yo personalmente les digo que ser meritorio no es fácil, pero que no sea fácil, no es una invitación para no lograrlo. Nosotros somos los únicos responsables de nuestro futuro, no está escrito. Tenemos la fuerza de decir no y de decir sí. Como representantes del primer equipo, avancen, no miren el pasado como un fracaso, sino como lección. Vivimos en un mundo de indiferencia, que cuando vemos a alguien golpeado o afectado, la mayoría de personas que intentan ayudar se ponen a grabar. Pero nosotros debemos hacer la diferencia. Por eso les invito a ser mejores seres humanos, porque para ser buenos profesionales, primero debemos ser buenos seres humanos. En la profundidad de la realidad misma, el poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8, desde la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia, ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información.